Buenas noches a todos, bienvenidos. Les invito a que vamos abriendo nuestras Biblias en Isaías capítulo 1. Cuando uno se hace acá adelante, entonces no lo que está pasando atrás, entonces cuando uno ya se sube acá puede ver todo el salón y entonces ve toda la gente que está. Bienvenidos todos, están mis suegros por allá atrás y entonces me da mucha alegría de verlos acá con nosotros esta noche. Vamos a orar primeramente. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo que tenemos para compartir las buenas nuevas de salvación, el Evangelio del Señor Jesucristo, la única manera, Señor, que has establecido para que el hombre sea salvo. Te agradecemos porque el Evangelio, la persona central es el Señor Jesucristo. No hay otra persona más importante. No hay una persona por la cual el hombre pueda llegar hasta ti. El hombre pueda ser salvo, el hombre goce, Padre, de esa salvación eterna, solo a través del Señor Jesucristo. Ponemos este tiempo en tus manos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, en el capítulo 1 de Isaías, pues el libro empieza diciendo visión de Isaías, hijo de Amós, y la visión está dirigida a un territorio, a dos pueblos, a Judá, a Jerusalén. Pero de eso no es lo que voy a hablar, ¿cierto? Pero poniéndolos en contexto. A partir del versículo 10 en adelante, uno podría llamarle de diferentes maneras, pero este es un fuerte llamado de atención a Judá y a Jerusalén, hasta el punto que la palabra de Dios no les dice, estoy haciéndoles un llamado a Judá o a Jerusalén, sino que los nombra Sodoma y Gomorra. Imaginen ustedes cómo sería de fuerte el llamado de atención para estos pueblos, para estas personas. Y el Señor, la palabra comienza a decir, ¿qué es lo que al Señor le molesta? La verdad es que estos pueblos estaban llenos de hipocresía religiosa, estaban haciendo un montón de cosas, creyendo que con eso podrían agradar al Señor, pero en realidad no. El Señor utiliza una palabra, dice, hastiado estoy de todas estas cosas que ustedes hacen. Estoy hastiado de sus sacrificios, estoy hastiado de sus holocaustos, estoy hastiado de sus vanas ofrendas, estoy hastiado de sus fiestas solemnes y de sus reuniones inútiles, estoy hastiado. Y cuando se utiliza la palabra hastiado, está diciendo, estoy harto aburrido con lo que ustedes hacen, creyendo que con eso pueden agradarme, pero en realidad no. Pero también vemos en esta llamada de atención o en este juicio a estas personas, también podemos contemplar la misericordia del Señor. La misericordia que solo Él puede tener. Les hace semejante llamado de atención, pero luego les dice, bueno, en el versículo 15, que es donde quiero entrar, pero el versículo 15 es un versículo, yo diría, tenebroso. Si esto le llega a pasar a cualquier ser humano, esto es una tragedia. Miren lo que dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, para mí es una tragedia y casi que puedo pensar que muchas personas en este momento pueden estar haciendo oraciones, pueden estar creyendo que están hablando con Dios, pero Dios ha volteado su rostro, ha volteado sus ojos, porque termina siendo puro fanatismo religioso. No hay verdad, no hay conciencia, no hay genuinidad en lo que están haciendo, no hay una relación con Dios. Y yo quiero que esto sea un llamado de atención también a los que estamos aquí, a los que nos oyen. Dios está cansado de la religiosidad. Está cansado de que el hombre haga cosas y cosas queriendo agradar a Dios y no es así, no es la manera. Pero el versículo 16 da esa luz tremenda, pareciera que saliera una luz tremenda después de semejante reprimenda. Dice el versículo 16, lavaos y limpiaos.
quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Este versículo 16 les está dando una recomendación especial, les da la salida, les muestra la forma en que Él quiere que se acerquen a Él. Les dice, límpiense, quítense todo lo que tienen, bueno, casi que puedo pensar, mejor, este es un llamado total al arrepentimiento. Límpiense las manos, lavados, limpiados, quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, y lo que más me encanta es la recomendación final, dejad de hacer lo malo, dejad de hacer lo malo. Ahora, este dejar de hacer lo malo no es a mi criterio y no es a criterio de ningún ser humano. Este dejar de hacer lo malo se tiene que observar bajo el criterio o bajo la palabra del Señor. Es el Señor quien dice qué es bueno y qué es malo. No somos nosotros. Y en eso el mundo se ha equivocado, ¿cierto? El mundo se ha equivocado. Dios es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y nuestra opinión tiene que quedar fuera, lejos. No es lo que yo pienso, es lo que Dios dice en su palabra. En el versículo que sigue, el 17, la parte primera es una frase maravillosa. Dejad de hacer lo malo, termina el 16, pero el 17 dice, aprended a hacer el bien. También es lo mismo. No podemos hacer el bien a nuestra manera de ser o a nuestra manera de pensar, bajo nuestra opinión o bajo la opinión de la sociedad o de cualquier ser humano. No es así. El bien tiene que venir de Dios. El bien tiene que venir de la palabra de Dios, tiene que venir del consejo de Dios. No es bajo nuestro criterio. Aprender a hacer el bien. Ahora, ¿de quién el hombre debe aprender a hacer el bien? Eso tiene una respuesta lógica. El bien solo lo podemos aprender de Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. A través de tener una relación con Él. A través de andar con el Señor. Nosotros todos que estamos aquí somos testigos de que antes éramos malos. Tuvimos, por medio del Señor Jesucristo, aprendimos a desechar un montón de cosas. También aprendimos a hacer lo bueno. Y esta es una invitación especial a hacer lo bueno. El versículo 18 es como el versículo central donde quería llegar. No es que me vaya a parar ahí, pero es algo quiero sacar de ahí. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solo algunos datos especiales. La grana nos habla de color rojo intenso. Bueno, podemos pensar en muchas otras cosas, de a dónde salía. Alguien explicaba que habían unos animalitos que se llamaban cochinillas que los apretaban y lo que salía era color rojo y con eso teñían cordones, tela. Pero aquí está hablando de un color rojo intenso y hace alusión a las manos llenas de sangre. Por tanto, esta grana nos habla de que la culpabilidad del hombre, el hombre es culpable por sus pecados. Alguno aquí está hablando de manos untadas, llenas de sangre, y alguno dirá aquí, no, yo no he matado a nadie, yo no asesiné a ninguno. Pero yo estoy seguro que alguna vez usted ha deseado que alguien se muera. Alguna vez usted le ha deseado la muerte a alguien. Y saben que en las leyes se culpa más, se castiga más al autor intelectual que al mismo que asesina. La nieve o la lana representan todo lo que es limpio y libre de culpa por una razón, porque el pecado ha sido perdonado, ha sido quitado. Entonces el Señor dice, venid y estemos a cuenta. Dice el Señor, venid luego, es un acercamiento, venga y arreglemos las cosas. Entonces el Señor hace un llamado a estas personas. No me cabe en la cabeza, de pronto como decía Andrés, es tremendo pensar
que después de haberles dicho todo lo que son, Él les haga un llamado y les dice, vengan, arreglemos las cosas. Qué ternura la del Señor, qué ternura la de Dios. Estemos a cuenta, tengamos un encuentro y pongámonos de acuerdo. Alguien definía la salvación de esta manera: la salvación es ponerse de acuerdo con Dios. Y yo digo que estoy de acuerdo con esa definición. Es ponernos de acuerdo con Dios. En otras palabras, Dios es santo y el hombre es pecador. Dios perdona el pecado y el hombre desde las entrañas, desde adentro, debe anhelar ser perdonado. Eso es ponerse de acuerdo con Dios. No hay otra cosa que arreglar. Yo soy pecador y Dios es santo, lo he ofendido y necesito ser perdonado por Él. En eso consiste la salvación. Así el hombre estará a cuentas, a paz y salvo con Dios. Ahora, hay una cosa que puede pasar. Yo quiero hablar de encuentros con Dios, o el encuentro con Dios, de algunas personas que tuvieron encuentros con el Señor Jesucristo. Quiero hablar pues del Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero en un encuentro con Dios pueden pasar dos cosas. O usted tiene ese encuentro con Dios y se arrepiente y le pide perdón por sus pecados y se pone a cuentas con Él, o definitivamente le dice, no estoy interesado. No quiero saber. Miremos los versículos que siguen. Nos pueden ayudar. Dice el 19, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quisiereis arreglar las cuentas, pues lógicamente me vas a oír. Y si me vas a oír, tendrás el bien mío. Pero el versículo 20, si no quisiereis y fueres rebeldes, o sea, si no quieres arreglar las cuentas, si no me oyes, entonces serás consumido a espada. Y la palabra que lo trata aquí es seréis rebeldes. Seréis rebeldes. El hombre que no se quiere poner a cuentas con el Señor le está diciendo, no le creo, yo tengo otra verdad, mi verdad es más grande que la suya. Yo tengo otra manera de vivir la vida. No la quiero vivir como usted lo dice. Entonces, vamos a mirar algunos encuentros rápidamente y espero que me alcance el tiempo. Y quiero empezar por Lucas capítulo 5. Hay muchos encuentros en la Biblia, muchas personas tuvieron un encuentro de frente. Por ejemplo, ¿qué pensaríamos, por ejemplo, de Nicodemo? ¿Qué encuentro tan especial? Con unas enseñanzas maravillosas. Los encuentros de los discípulos, los 10 leprosos que tuvieron el encuentro con el Señor Jesucristo. La mujer del flujo de sangre tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y te podríamos hablar de un montón de personas. ¿O qué pensamos, por ejemplo, de un personaje que me encanta a mí, el ciego Bartimeo, cuando gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Tuvo un encuentro con el Señor. Entonces vamos a mirar, pero seleccioné algunos que me impactan mucho. Este Andrés, cuando estaba hablando ahorita aquí, parecía que estuviera robándose mis palabras. Este himno me encanta, este himno me enamoró, y yo soy de ese mismo estilo. Por lo menos este pasaje es de uno de mis pasajes favoritos en Lucas capítulo 5, versículo 27. Se llama el llamamiento de Leví, que es el mismo Mateo, que es el autor del Evangelio según San Mateo. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme, sígueme. Pues a los publicanos o a los cobradores de impuestos no los quería nadie, mucho menos su mismo pueblo, no los querían. Sin embargo, el Señor Jesucristo pasa por el lado y tiene un encuentro especial con este hombre y le dice semejantes palabras, sígueme. Y yo creo en esta noche que el Señor le está diciendo a usted, sígueme. Pongámonos a cuenta. Tengamos un acuerdo. Me pongo de acuerdo con el Señor. El versículo que sigue dice, y dejándolo todo, se levantó y ¿qué hizo? Le siguió. Este es un encuentro maravilloso de un hombre pecador, de un hombre que la Biblia les llama, tenían problemas para manejar el dinero, o sea, cobraban impuestos, pero se echaban una parte al bolsillo.
Pero el Señor pasa por su lado y vemos la gran misericordia del Señor Jesucristo, porque el Señor no lo rechazó, el pueblo lo rechazaba, pero el Señor no. Y es para que entendamos que el Señor, ninguno puede decir aquí es que yo soy demasiado pecador y el Señor no me va a perdonar. Eso es una vil mentira de Satanás. Sígueme. Y le siguió. En el mismo Lucas, dije que iba a ir muy rápido por causa del tiempo, pero capítulo 19, encontramos otro maravilloso encuentro y es el de Jesús y Zaqueo. Y la historia nos dice de estos dos personajes que el Señor Jesucristo va pasando por Jericó, que era la ciudad de Zaqueo. Zaqueo tenía el mismo problema de Leví, era cobrador de impuestos, pero tenía un rango más alto, tenía un problema, era bajito, era pequeño de estatura, no podía, Jesús va pasando, no lo puede ver a causa de la multitud, pero este es más osado y se sube a un árbol sicomoro para poder ver al Señor Jesucristo. Y en el versículo 5 dice lo siguiente: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y esto me hace pensar en que el Señor Jesucristo está mirándote hoy, llamándote: bájate, porque los hombres a veces creemos que somos más altos que Dios y que estamos más altos que Dios. Dios no tiene la razón, pero Dios, su infinita misericordia y bondad, les está diciendo: bájate. Bájate, porque voy a ir a tu casa, voy a ir a tu corazón, voy a ir a tu vida. ¿Cuál fue la respuesta de Zaqueo? Y entonces, versículo 6, ¿qué pasó con Zaqueo? Dice: entonces él descendió a prisa y le recibió muy triste, porque lo había hecho bajar del árbol, ¿cierto? Gozoso. Este es otro encuentro maravilloso. Este es otro encuentro especial. Esta es otra de esas historias que no me cansan. Esa historia de Zaqueo, es tan bella esta historia. Les dije que iba así de carrera, pero ahora voy a Juan capítulo 4, otro encuentro, y casi que les puedo decir que este es el encuentro que me toca la fibra. Cada que paso por aquí quedo como quebrantado por ver esta historia tan bella, y la historia nos habla del Señor Jesucristo y la mujer samaritana. Me gusta una cosa de esta historia, bueno, me gusta toda la historia, pero resalto algunas cosas. Por ejemplo, en el versículo 4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. Ese versículo me toca por acá por dentro. Y le era necesario pasar por Samaria. Dice, empezando el versículo, dice el versículo 3, salió de Judea, Judea quedaba al sur, iba para Galilea, quedaba en el norte, pero en el medio de Judea y de Galilea estaba Samaria. ¿Cuál era el problema? Entre judíos y samarios o samaritanos no se la llevaban bien. Entonces, ¿qué hacía un judío? No pasaba por Samaria, sino que bordeaba un lado que se llama Perea, o se iba por el lado del mar aquí bordeando, pero no pasaba por Samaria. Pero el Señor Jesucristo dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria, y llega a una ciudad que se llama Sicar. ¿Y qué se encuentra en esta ciudad? Va al pozo, los discípulos han ido a comprar alimentos y está ahí en el pozo cuando aparece esta mujer y tienen una conversación. No les puedo contar más porque se me hace muy largo, pero esta mujer es especial para mí. Esta mujer es muy especial. En medio de todo su problema, hasta ahora hemos visto que el Señor ha estado buscando a hombres perfectos, santos, sin pecado, ¿cierto? Él ha estado buscando ese tipo de personas. ¿Cómo que no? Todos los que ha estado buscando son pecadores, rechazados, gente que no los quiere ni ver. Y dice el 25, después de toda esta charla que han tenido, dice el 25, este versículo me dice que esta mujer tenía una grande esperanza. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo.
cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Esta mujer esperaba a Cristo. En medio de su pecado, en medio de su adulterio, en medio de sus problemas, esta mujer esperaba al Mesías, al Cristo. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? La respuesta del Señor dijo, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y este es de los encuentros más maravillosos que yo veo en la Biblia. Porque ella estaba esperando al Mesías, pero el Mesías estaba al frente de ella. Estaba cara a cara con ella. Yo estoy seguro que el Señor Jesucristo se le ha plantado a usted muchas veces y usted no lo ha visto. Lo ha rechazado. Esta mujer sale corriendo y se va gritando, miren hermanos, aquí hay un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Cristo? Sale corriendo esta mujer en el versículo 27, dicen esto, bueno, vinieron los discípulos el 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Versículo 39. Y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué pasó con ellos? Creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días y creyeron mucho más por la palabra de él. Esto es maravilloso. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos. Y esta frase, si puede, subráyela, enmárquela. Esta frase es contundente. Cuando usted quiera hablarle a alguien de Cristo, léale esta frase. Dice, ellos dijeron verdaderamente, este Salvador es el Salvador del mundo, el Cristo. Llegaron a una conclusión perfecta, maravillosa. Estaban al frente del Salvador del mundo. Estaban al frente del mismo Dios. Estaban cara a cara con el mismo Dios. Con el Hijo de Dios, con el Señor Jesucristo. Pero dicen semejantes palabras, verdaderamente, este es el Salvador del mundo. Un tercer encuentro, este es cuarto encuentro sería, ¿cierto? Vamos al Juan 18. Y en Juan 18, a partir del versículo 28, encontramos al Señor Jesucristo ante Pilato. Y bueno, también tienen un diálogo. El Señor Jesucristo habla poco. Versículo 37 del capítulo 18 de Juan. Le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Y miren, ¿para qué ha venido al mundo? Para dar testimonio a la verdad. Y miren esta otra frase, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Por qué muchas personas se les habla de Cristo, se les habla del Evangelio y no nos quieren escuchar? ¿A qué conclusión llegamos? No son del Señor. No son del Señor. Pero Pilato tiene una respuesta, tiene al Salvador del mundo, ha oído todo lo que dicen de él, ha escuchado todo lo que ha hecho, toda su obra, le da testimonio cara a cara al Señor Jesucristo a Pilato. Y al nombrar al Señor Jesucristo la palabra verdad, Pilato tiene una burla, como cuando uno hace una pregunta en son de atacar, no en son de aprender. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y lo único que uno puede decir en esta noche es que el Pilato tenía frente a sus ojos la verdad encarnada al Señor Jesucristo. La verdad estaba ahí. Era el Señor Jesucristo. Dios, esta es la verdad que el mundo necesita.
la verdad se volvió una cosa terrible porque los gobiernos, la sociedad y el diablo ha hecho un trabajo donde le dice a cada uno, usted tiene derechos, y uno de los derechos que usted tiene es que usted tiene derecho a su propia verdad. Entonces el mundo anda inventando verdades. El mundo está lleno de verdades. Ahorita lo vemos, ¿cierto? Estos hombres de esta comunidad ya sacaron su verdad y entonces ahora ya el niño no nace niño y la niña no nace niña. Y es una verdad que ha sido aceptada. ¿O qué decir del aborto? Otra verdad que no es verdad, ¿cierto? No es verdad, es falso, pero ellos lo han hecho verdad. Pero la única verdad que necesita el mundo se llama Jesús y Pilato lo tenía enfrente. ¿Qué es la verdad? Y se me ocurre pensar que muchos hombres hemos tiempo pasado, pero yo espero que hoy no seas como Pilato, no pienses como Pilato. No creas que usted es dueño de la verdad. No te creas el dueño de la verdad. La verdad la tiene Dios, la verdad es el Señor Jesucristo. No te creas dueño de la verdad. Pilato se perdió semejante gran oportunidad al tener al Señor Jesucristo de frente cara a cara. Pero por su pregunta burlona, podía uno pensar que tomó a Jesucristo como si fuera nada, como si fuera una persona común y silvestre que había cometido un delito y había que hacer algo con él. Es verdad que quiso liberarlo, ¿cierto? Nos dice la palabra. No encontró ningún delito en él. A ver si me alcanza yo la hora. Otro encuentro, bueno, me va a tocar saltarme algunos, pero comento algo. Hay uno especial que me gusta mucho también en Hechos 9. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? Va camino a Damasco, va a apresar cristianos, va a hacer un montón de fechorías en contra de los cristianos de acuerdo a su religión. Y de repente tiene un choque tremendo con el Señor Jesucristo y oye esta voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ¿qué pasó después de este encuentro? Saulo dice: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? No hay, esa frase es contundente para decir que Saulo se sometió totalmente a la autoridad del Señor. Le creyó al Señor Jesucristo. Luego vemos otro encuentro en Hechos 16 que es tan apasionante. Yo quiero que de pronto lo alcanzamos a mirar, Hechos 16, Cheito. Versículo 30 dice, bueno, el carcelero, ya sabemos que Pablo y Silas son tomados prisioneros por predicar la palabra, los meten a la cárcel. La historia es hermosa, fascinante, los meten por allá bien atrás, pero luego que pasa este terremoto, se sueltan las cadenas, el carcelero cree que todo el mundo se fue, se voló, los presos, y se va a pasar la espada para suicidarse, pero Saulo aparece y le dice que se detenga. Entonces él dice lo siguiente: y sacándole le dijo: señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y esta historia no la quería pasar por alto porque este es un encuentro especial. Hasta ahora los encuentros que hemos visto es que vieron al Señor Jesucristo cara a cara, pero aquí hay un encuentro donde el Señor Jesucristo no está de cuerpo presente. Ellos dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces esto me hace pensar en algo, y es que el incrédulo, el hombre allá afuera, necesita que Cristo les sea presentado. Dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Este hombre tuvo un encuentro con el Señor sin estar el Señor. Estaba el Espíritu Santo, ¿cierto?, haciendo su obra. Y a ese punto es donde yo quiero apuntar. Luego tengo otro encuentro, el del rey Agripa, que
que es tan conmovedor, ¿cierto? Pablo le predica la palabra, le cuenta su testimonio y casi lo lleva al punto de que este hombre dijera, sí creo. Capítulo 26. Bueno, el 27 dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Versículo 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y la respuesta de Pablo, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Entonces, en este encuentro, lo que hemos visto es personas que han tenido un encuentro con el Señor, pero que unos le han creído y otros le han rechazado. Y nosotros hemos presentado a Cristo a muchas personas. Un día agradezco al Señor tanto, pensando en este mensaje, agradezco tanto las personas que se preocuparon por mí y me insistieron y me presentaron a Cristo. Y el día que me lo presentaron ya no pude seguir. Ya no pude seguir siendo el mismo, no pude seguir caminando. Me presentaron a Cristo. Ahora, de pronto la pregunta es, ¿cuándo el hombre puede tener un encuentro con el Señor Jesucristo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuándo? Ya, ya hoy. Todo aquel que invocara el nombre del Señor Jesucristo, ¿qué dice la Biblia? Solo quiero leer un último pasaje, Cheo, 1 Corintios 1, para decir algo final. Versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Miren lo que sigue, marquen esta frase. Agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? De la locura la predicación. La predicación es una locura. Imagínense uno ir a hablarle a la gente de Cristo y que Él es el único que lo puede salvar, y cuando uno empieza a hablarle a la gente está pensando, este está loco. Este está loco. Ya se volvió un bobo. Alguna vez me encontré un hombre en otra ciudad y le hablé de Cristo. Y yo como para ganármelo más fácil, utilicé un recurso que no debía utilizar. Dije, es que yo voy a la misma iglesia donde va fulano de tal. Dijo, ¿usted va a esa iglesia? Sí. Ese sí se volvió un bobo, ¿cierto? Ese se volvió un bobo. Antes bebíamos y parrandeábamos, ahorita no, ahorita el hombre no quiere nada. No me habló mal, afortunadamente, me habló bien, pero queriéndome hablar mal del hombre, lo que me dijo fue cosas buenas. Entonces es una locura. ¿Cómo podemos presentarle al hombre a Cristo? Mediante la predicación del evangelio, mediante presentarle las buenas nuevas. Aquí está Cristo, quien murió por usted, quien se entregó por usted, quien resucitó por usted. Estamos llamados a presentarle al mundo a Cristo, pero en esta noche, si hay alguien que no tiene una relación con el Señor Jesucristo, hoy es el día. Sigue diciendo de pronto más abajito, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, y es una demostración de lo que pasa en el mundo. El mundo quiere señales, pero no quiere una relación con el Señor. Otros quieren sabiduría, pero no quieren una relación con el Señor. Pero nosotros predicamos a Cristo, Andresito lo decía aquí parado, nosotros predicamos a Cristo, y lo que más me gusta, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo usted puede tener un encuentro hoy con el Señor? Invóquelo, llámelo, dígale, Señor Jesús, hoy quiero hablar con usted, hoy quiero que estemos a cuenta. Yo soy pecador y usted es santo, el único que me puede salvar es usted, Señor. Hoy es el día. Hoy es el día que Cristo vaya a su vida. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo tan especial que nos das de hablar de Cristo y hablar de la persona más maravillosa, Señor Jesucristo, en el único que hay salvación.
el único escogido, Padre, la única persona, el mismo Dios llegando a la tierra y llevando el mensaje y sacrificándose por nosotros los pecadores. Qué entrega tan impresionante la que Él hizo en la cruz. Padre, ¿por qué el hombre puede presentarse ante Jesús? Porque Él resucitó y vive y le puede escuchar y le puede salvar. Aunque murió, resucitó. Pero Padre, hoy está presto para escuchar a cualquier pecador que le invoque y le diga, quiero estar contigo. Muchas personas se les presenta este mensaje de salvación. Te rogamos, Señor, que muchas personas lo puedan entender. Muchas personas tengan este encuentro con el Señor Jesucristo y salgan victoriosas, habiendo dejado su pecado atrás, quitando la suciedad, estando limpios, dejando de hacer lo malo, haciendo lo bueno. Lo bueno que puede hacer el hombre es aceptar a Cristo. Te alabamos, Señor, y te glorificamos y oramos por la salvación de almas. Todo lo dejamos en tus manos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.